Perfil bíblico de un buen dirigente, Carlos. Es el tema que tenemos para el día de hoy. Bienvenido, Carlos. Así es, como la Biblia es el manual de comportamiento humano. Es importante que para cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, consultemos la Biblia para saber cómo dice Dios que debemos de ser un buen dirigente. Claro que sí, dice la palabra del Señor en el Salmo 119, el versículo 110. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es. Entiéndase que para nosotros poder tomar decisiones correctas, bien adecuadas, El necesarias, mejor consejero, tenemos que ir a las la palabra del escrituras. Señor, Carlos. Y antes de, queremos dar algunas informaciones generales y es con relación a lo que tiene que ver con lo que es la vida de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la España 86, el edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia. Usted que nos sintoniza en cualquier parte del mundo, estamos al este de la República Dominicana, específicamente en la ciudad de La Romana, y que también usted puede sintonizarnos por Radio Ben 105.5 en la ciudad de La Romana por las diferentes vías de acceso que tiene esta radioestación. También queremos decirle que estamos por Mundo Cristiano IDP, que es a través de el programa, ¿verdad? A través de YouTube. Y también Ismavisión 54 VHF a toda la región este, y también en el 74 en Blue Telecom, Punta Cana y Bávaro. Por todas esas vías usted puede sintonizarnos y estar con nosotros. Y de verdad, Carlos, nada, Carlos, y queremos decirle que tenemos culto los días domingos a partir de las 9 de la mañana, los días martes con verdades bíblicas, jueves a partir de las 7 de la noche, culto de exaltación al Señor, y también los días sábados los jóvenes que tienen este mes están con una serie de, ¿verdad?, de entrevistas y temas muy interesantes para propio de su edad, están ahí los días sábados a partir de las 7 de la noche. Así que ya ustedes saben, hermanos, esas son las informaciones que tenemos con relación a lo que tiene que ver con lo que es la vida de la iglesia. Y nada, inmediatamente nosotros vamos a entrar al tema que nos ocupa, y dicho sea de paso, hemos recibido, ¿verdad?, diferentes opiniones con relación al tema de este mes, Carlos, que ha sido bien valorado con relación al líder siervo, que es el tema general, y ha sido bien valorado por muchas personas, y eso es importantísimo. Gracias le damos al Señor por la valoración de usted que nos escucha, y eso nos compromete más en hacer un trabajo para la gloria del Señor y la edificación de todos nuestros oyentes con más entereza, con más seriedad, y aunar esfuerzos y esforzarnos más para llevar vamos a decir, contenido de edificación a todo el pueblo en general. Carlos, y en el día de hoy, como en la introducción, tuvimos que perfil bíblico de un buen dirigente, ese es el tema que estaremos tratando. Nosotros como debemos entender, y inmediatamente hacemos la introducción aquí, y es que nosotros somos ciudadanos de dos reinos, Carlos, y al libro de Filipenses 3:20, como lo establece y dice que nosotros somos ciudadanos del cielo, y en el cual estamos y vamos a esperar a nuestro Señor Jesucristo ¿verdad?, en el cielo. Usted lo puede leer en 3:20, pero también nos dice que somos ciudadanos de ese país o esa nación en la cual nacimos y en la cual vivimos. Y esa tensión es necesario que nosotros aprendamos a manejarla. Y no debemos de elegir una ciudadanía Por otra. pese a la otra. Cada uno tiene un propósito. Ciertamente. Entonces, en ambas ciudadanías debemos de ser buenos ciudadanos. Respetar las leyes de ambas. Exactamente. Y como buen ciudadano de esta nación a la cual Carlos Ávila y a tu servidor Arturo Peguero le ha tocado vivir por la providencia divina, es una ciudadanía, es una ciudad, es un pueblo, es una nación que tiene, gracias al Señor, democracia. Y la forma que tenemos para elegir los líderes de la nación por los próximos 4 años, por ejemplo, el año que viene, es a través del voto, ¿verdad?, democrático. Entonces, por ende,
el sistema que Dios tiene para elegir los gobernantes en República Dominicana es la democracia Así a través del voto. Pero Así es. entonces, como el gobierno, Carlos, el gobierno, y antes de entrar a la diferente, el perfil de un buen dirigente, queremos identificar de dónde surge el gobierno, porque pudiéramos entender que el gobierno es algo del hombre, una inventiva del hombre. Pero si nos vamos a Romanos 13, tú recuerdas Romanos 13, Romanos 13 nos habla que de dónde surge el gobierno. Y de manera literal dice que el gobierno surge de Dios. Y de esa manera nosotros entonces debemos tener en cuenta de que a la hora de nosotros elegir a esos dirigentes, esos líderes, Tenemos un compromiso. tenemos un compromiso. El voto de una persona inconversa o no creyente no puede ser igual al voto. No tiene que De un tener, creyente. no toma los mismos principios Exacto. para votar. Para no votar. se valora de la misma No forma. debe ser, no debería de ser así. Y por eso debemos nosotros desde ya comenzar a dar estas pinceladas y programas como estos. Y bueno, vamos a hablar de esto porque tenemos un compromiso, porque el gobierno no es algo que es inventiva del hombre, sino que surge de la mente de Dios en su gracia común, para que el hombre pueda ser organizado, dirigido, porque después que el pecado entró al mundo, Ávila, el hombre necesariamente tiene que tener una dirección, porque es mejor un mal gobierno que un no gobierno. Sin gobierno, no, porque sin gobierno no hay. Es una anarquía. Es una anarquía. Es No, y algo no hay terrible. seguridad, no hay nada. No hay. Entonces Y el mismo hombre es que procura. Nosotros vemos la Biblia. Sí, sí. ¿Quiénes fueron que le pidieron a Moisés? A Dios le pidieron un rey, ¿te acuerdas? el mismo, eso fue cuando Samuel, que le Exactamente. pidieron nosotros queremos reyes como las demás Como las naciones. demás naciones, queremos que alguien dirija y diga qué hacer. Las personas necesitan una estructura jerárquica para sentirse incluso protegidos. La posición de rey era muy importante porque es que le daba la protección y eso era también incluso de saber que teníamos una dirección clara hacia dónde ir. Claro que sí, si ejemplo, podemos ver, y usted puede ir al libro, porque no podemos, Ávila, a veces nosotros damos por hecho que las personas que están escuchándonos conocen y saben de qué estamos hablando. Romanos 13, si usted se va a Romanos 13, allí usted va a ver que está hablando en ese momento ahí, dice aquí que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sí. O sea, ¿de dónde surge? Desde Según ahí. la palabra. Y habla de orden, respeto, Exactamente. de organización. Exactamente. Entonces, ese es el gobierno, que es el conjunto de, vamos a decir, instituciones dirigidas por diferentes funcionarios o líderes que estarían puestos allí. Tenemos la dicha, la oportunidad de que los ciudadanos tienen posibilidad de escogerlo. Desde el presidente de la Sí, sí. República hasta los diputados, senadores, regidores, síndicos de cada una de las demarcaciones de nuestro país. Y poder tener la oportunidad, que muchas personas han escuchado, sí, los cristianos tenemos que involucrarnos en política y todas esas cosas, pero inicia con nuestro voto, inicia con eso. Dios nos llamó a ser justo, Arturo, y es importante la justicia en esto, porque hay veces que decía yo ahorita que el voto del cristiano es diferente al del inconverso. Debería ser diferente, porque el del cristiano se vota por lo que más le conviene al pueblo. Al pueblo. Por lo que más le conviene. Por No la es lo colectividad, que sí. me convenga más a mí. No. Sino es lo que convenga dentro de los principios bíblicos Establecido. establecidos. Entonces lo justo es que gobierne el que más sepa, el que más pueda resolver los problemas, no el que más pueda resolver los problemas personales, particulares de las personas. Ciertamente. Entonces nosotros necesariamente, Carlos, pero Carlos, hay algo y es interesante que debamos, que en la coyuntura, en el momento que nos encontramos, tú ahorita fuera del aire hablabas y decías, señora, a este mundo le queda poco, y yo te decía, a ver, Carlos, ¿qué es lo que te pasa? Y en la coyuntura en la cual nosotros nos encontramos, Carlos Ávila, donde lo que formó los fundamentos, las columnas que formaron, ejemplo, Occidente, hoy día se quieren socavar, están siendo socavadas, quieren ser borradas, quieren ser tirados por tierra, todos estos, vamos a decir, valores morales. Y esas entidades, vamos a decir, estas agencias
vamos a decir, internacionales y nacionales, están apostando a querer borrar todo esto, Carlos, y lo están haciendo con el aval de gobernantes, legisladores, senadores, ¿para qué? Crear leyes mordazas a los fines de imponer todas estas cosas que estamos viendo en los países regionales. Mira, ahora mismo ganó en primera vuelta, o sea, la primera vuelta la ganó Sandra Torres de Guatemala, un país tradicionalmente conservador de derecha, pero ustedes saben que los países, los gobiernos de izquierda son los más tradicionales en ser adversos a lo que son los principios cristianos. Sí. Y nada, Carlos, y vamos a entrar en el perfil de un buen dirigente. ¿Cuáles serían esas características que debería tener ese dirigente a la hora de yo tomar la decisión de elegirlo, Carlos? Así es. Yo tengo aquí Éxodo 18, 19. Dice el 19. Oye bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarles los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darle a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, que amen la verdad, que aborrezcan las ganancias malavidas y designa a los jefes de miles, de 100, de 50 y de 10 personas. Así es. Eso fue el primer gobierno. Eso fue, exactamente. Sí. Una estructura... No estaba centralizado porque Moisés lo tenía centralizado. Exactamente. O sea, y fue Jetro que le dio el consejo a Moisés porque él tenía centralizado la dirección. En su persona, Entonces Jetro le recomienda que descentralice la dirección para que, porque si no él iba a desaparecer. Y le da el perfil de esas personas que iban a dirigir. Exactamente. Entonces, y dice, y lo vuelvo a repetir, primero es que tengan obligaciones, que sepan llevar una buena conducta y que también puedan cumplir esas conductas y que sean capaces y temerosos, principal, capaces. O sea, actos para gobernar o liderar. Que tenga la capacidad. Usted no puede votar por una persona que no tenga capacidad de hacer a lo que se va a dedicar, no importa cuán amigo sea. Ciertamente, por ejemplo, Carlos Ávila, si Carlos Ávila tiene un problema legal, yo creo que no va a ir a donde un buen médico. Sí, ¿no? Yo voy a ir donde un abogado. Ciertamente. Exactamente. Entonces, desde ahí tú comienzas a evaluar que la recomendación que es hombres capaces, ¿cierto? Que tengan la capacidad de esa función que van a hacer. Exactamente. No busco, incluso pudiera decir, no voy a buscar uno que predique. Es que no es predicar va. Es que sea capaz en la función que va a desempeñar. O un buen administrador para que me resuelva ese problema legal. Tampoco. Eso no es una administración. Y si usted va a elegir un diputado, un senador, lo primero que tiene que conocer de leyes, debe de ser alguien más, ¿verdad? Que tenga esa capacidad. Que pueda proponer, porque si no, su función no va a estar en nada. Exacto, no sería eficiente. Aunque lo quisiera, no sería eficiente. Sí, porque no tendría la capacidad incluso ni siquiera de dirigir un equipo, porque si no entiendes el concepto de lo que estás como diputado, que tiene que ver con toda la aprobación de leyes de una nación, y que tú no manejes eso, tú tienes que dedicarte entonces a otras cosas. Y por más buenas intenciones, correcto y justo que seas, no tiene que ver con eso. No es la adecuada. No es la adecuada. Entonces, Reyes, tú tienes Reyes ahí, Primera de Reyes 3. Tengo Primera de Reyes 3, la del 9, dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Así es. El expresidente Lyndon Johnson decía en Estados Unidos que lo más importante de un gobernante no es saber lo recto, sino saber qué es lo recto, Carlos. Ahí no es sino saber qué es lo recto. Y ahí donde está. Por eso Salomón pide discernimiento. O sea, esa es una de las condiciones que debe de tener un buen dirigente, un buen líder de una nación, de la posición que vaya a ocupar. Una de las cosas que hace importante poder nosotros tomar una buena decisión, tanto para tomar la decisión para elegir, como también para nosotros, porque también tenemos que verlo desde la perspectiva de yo ser funcionario, de yo poder ejercer, ser un dirigente. Hay dos responsabilidades. Y yo leí un libro que se llama The Golden Cycle, que tiene que ver con el propósito, el porqué de las cosas. Si usted no sabe por qué es eso que va a hacer,
usted ya va perdiendo. Sí. Ciertamente. El cristiano debe de entender cómo funcionan las cosas y entender por qué lo va a hacer. Porque ese por qué puede variar. Si tú crees que vas a tener ahora, vas a ser regidor porque tú no tienes empleo y necesitas dinero, tú no estás siendo coherente. Tú no eres un cristiano coherente, porque lo primero es que tú tienes que tener la capacidad de esa función, pero también el propósito de eso es ayudar al pueblo. No tiene que ver nada contigo. Tu propósito es lo primero que un dirigente debe de entender. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué me tienen acá? Ok, esas son de las características que debe de tener un buen dirigente a la hora de tomar, nosotros debemos tomar esa decisión. Una de las cosas que también Ávila debería, de las características, es un dirigente que esté comprometido con la justicia. Exactamente. ¿Sabes que uno de los atributos de Dios es la justicia? Juzgar al pueblo. Entonces ahí, de hecho, en una ocasión Nehemías, cuando él es gobernador, duró 12 años gobernando a la nación recién, ¿verdad?, que llegan del exilio. Cuando él va, levanta los muros. Esdras levantó el templo, él levantó los muros. Y luego él inclusive dice lo que le pasó cuando llegó allí. Tú recuerdas que dicen, ejemplo, tenemos aquí 5:15, dice, en Nehemías 5:15, él dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. O sea, no lo hizo así no porque no dice que porque no tenía deseo de hacerlo, sino por el temor de Dios. Él entendía que te tenía que dar cuenta de Dios. Otra de las condiciones, y muchas personas que hablan de los dirigentes y la política, tú les dices, no, lo que pasa es cuando entras, hay una estructura, un sistema que va en contra de tus principios. Y eso es real, pero cuando nosotros hablamos de justicia, no se habla de las leyes terrenales. Y aquí me quiero leerte lo que pasó con José en Mateo 1:19, que dice, José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla, mientras José reflexionaba al respecto. Existen leyes terrenales, leyes estructurales, administrativas, pero la justicia que plantea la Biblia sobrepasa y trasciende todas las leyes del hombre. Entonces, en este caso, la ley a José le exigía, ya tú te imaginas lo que le tocaba a María, por él verla ya con una barriga. Pero ¿qué dice la Biblia? Era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, aún siendo ella culpable. Aparentemente. Antes de él darse cuenta. Aparentemente antes de él darse cuenta. Ella no hizo nada. Ella no hizo absolutamente nada. A ella le dijeron lo que le iba a pasar. Exactamente. Ella no hizo él nada. No sabía en ese momento y la veía como culpable. Y lo que hizo, pero su justicia dijo, no, esta señora yo no puedo hacerle esto. Yo la voy a dejar en secreto, porque primero es ser justo antes de cumplir cosas del ser justo es lo primero, si queréis ser feliz. Exactamente. Sí, eso dijo Juan Pablo Duarte. Ah, bueno. Entonces, eso es una de las características, la justicia, comprometido con la justicia, de una persona también, un buen dirigente, el perfil de un buen dirigente. Carlos se rodea de personas sabias. ¿Tú recuerdas el episodio de este muchacho, de Roboán? Cuando se rodeó de los jóvenes, ¿qué sucedió? Le dieron un consejo que dividió el reino en dos. Entonces, cuando tú te rodeas de personas, ¿verdad? Y hoy día donde a la persona mayor se le denigra, se le echa a un lado, es como una cosa, lo han cosificado, cuando es todo lo contrario. Las personas mayores tienen tanto valor como ese joven, y es necesario que tengamos a ese mayor ahí para ese balance que se necesita en las tomas de decisiones. Porque de hecho, senador es una persona... Por eso la estructura social necesita de ancianos, y los ancianos representan la experiencia. Así es. Como yo me comporto hoy, que ya soy un joven, no me comportaba cuando era adolescente. Exacto. Las cosas que yo he experimentado, los errores que he cometido, puedo pasarle a un joven más pequeño que yo para que no cometa. Entonces, ¿qué hace eso? Que cometa menos errores. Dice aquí Proverbios 25:5, hablando sobre los problemas, y se quita de la presencia del rey al malvado, y el rey afirmará su trono en la justicia. Eso.
sea, no puedes tener gente rodeándote que no el tengan... tigre, Sí, el tipo que está dispuesto a hacer lo que sea por ti. Un político cristiano, un dirigente cristiano no puede estar rodeado de aquel que está haciendo las cosas malas. No, porque lo va a arrastrar, obviamente, en un momento dado. O sea que esas son las características de ese perfil. Y hay direcciones o lineamientos que debemos observar a la hora de nosotros tomar decisiones, porque muchas veces, hoy día, tú sabes que la propuesta que vemos es producto del marketing y de 3 frases pegajosas y la imagen, ¿entiendes? Obviamente nosotros tenemos el perfil, y un perfil lo que te muestra son los contornos, no la realidad. Entendamos que obviamente por más que nosotros votemos por el menos malo, ese individuo va a tener cierto tipo de falencias, cierto tipo de dificultades, pero hay temas fundamentales que no deben de ser negociables. ¿Cuál es la cosmovisión con relación a la vida? O sea, ¿cómo ve la vida ese candidato? Debemos escucharlo. No es mal, que no es nada más palabrita, pegajosa. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Es para afuera que van. No es nada de ese tipo de cosas. No. Vamos a ver cómo piensa, qué dice. ¿Cuál es su opinión con relación a la vida? ¿A dónde inicia? Porque ahí es que está el detalle. ¿Dónde inicia la vida? Que si es de la concepción, como lo establecen los artículos 39 de la Constitución, el 41. ¿Qué entiende de la familia? La familia. Si él entiende del que el matrimonio es como lo define la Biblia, entre un hombre y una mujer. O sea, son datos que necesariamente tenemos que conocer. Y hoy día... Que el bueno no lo define si va a resolver la economía de un país. Lo bueno es esos principios también. Son principios porque eso es lo que hace florecer a una nación, esos valores morales, porque esos son... por eso que estamos mirando la sociedad como está siendo socavada, porque esos valores morales están siendo, ¿verdad?, sacados de nuestra sociedad, y por eso estamos mirando todos estos líos. Pero es necesario que nosotros... Y tú y yo, ¿qué has decir? Dios ha tomado, la democracia es el medio por el cual Dios usa en países a donde estamos, como la República Dominicana, usa la democracia como el medio para él poner y quitar a los dirigentes que en realidad, y hay que orar por misericordia, David Ávila, porque no vaya a ser que nosotros... Vamos a orar por los presidentes o los diputados y senadores que nosotros merecemos. Si tú oras, pues van a ser los peores. Debemos de orar por misericordia para que Dios nos ponga lo que no nos merecemos, Ávila, porque si es lo que nos merecemos. Aquí hay una también, cuando no hacemos las cosas bien, también el tema ganancia, el tema de hacer cosas deshonestas, el tema de soborno. Y dice Primera de Samuel 8, del 1 al 21, pero tengo aquí este pequeño trozo que dice: y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era José, y el segundo era Abdías, y jugaban en Berseba. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancia deshonesta, aceptaron soborno y permitieron el derecho. Pervirtieron el derecho. Eso pasa cuando perdemos el propósito del horizonte. Exactamente. Entonces, ya vimos esas directrices que debemos tomar en cuenta. Y como te decía fuera del aire, que hoy día la izquierda se ha... de hecho, hablamos de izquierda y derecha, están en todos los lugares. Los que tienen... Hay gente que tiene un poquito de cada uno. Y queremos escuchar. Y por eso, si no te conozco, no te doy mi voto. Sería una buena consigna para nosotros. Porque si yo no escucho lo que tú dices, yo no puedo... Y ahora, si yo escucho a esta persona que de aquí dice una cosa a favor de los LGBT, pero luego entonces es una persona ambigua, es una persona que no merece mi voto porque no sabe lo que va a hablar. ¿Y cuando todos son malos, Arturo? ¿Qué recomendación? El menos malo. Esa es la recomendación. Cuando todos son malos, vamos siempre a votar por el menos malo. Pero tratemos de buscar y que ese menos malo se ajuste a los lineamientos establecidos por la palabra del Señor. Esa es la idea que nosotros queremos y desde ya comenzamos. Porque, señores, somos ciudadanos de dos reinos. Y como decía, la izquierda se está reagrupando con un propósito de ¿qué? De dar una sorpresa como la dio en Guatemala. Con un 43% de la población guatemalteca evangélica y ganó la izquierda.
Carlos, para que tú veas que hay que enseñar, hay que saber, hay que decirle a la gente que estamos, en qué estamos. Así es. Pero nada, o sea, ganó la izquierda en primera vuelta, no que ha ganado definitivamente. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana un tema tan interesante como este, Carlos, bien actualizado. Así es. Lo bendiga. Dios le bendiga a todos. Dios le